Bienvenido a tunovela.es, el sitio web y tu canal favorito que resume cientos de libros, novelas y obras. Hoy vamos a resumir Drácula del célebre autor irlandés Bram Stoker. Vamos a ver juntos un resumen general, luego un resumen por partes, veremos los trazos generales de los personajes más importantes y terminaremos dando respuesta a las preguntas más habituales que rodean la obra. Resumen del libro Drácula del autor Bram Stoker. ¿Te gustan las historias de Drácula y los vampiros? El género de terror es uno de los más consumidos tanto por lectores como por cinéfilos, pero ¿y si te dijéramos que todas las historias se cimentan en una sola? La novela de Bram Stoker, escrita en 1897, fue la base no solo de la novela de terror, sino de la connotación de uno de los mayores personajes, el Conde Drácula. Ambientada en la tenebrosa Transilvania, la novela de Bram Stoker lleva siendo estudiada durante generaciones al sentar los cimientos del género. Tanto es así que en los años 90 Francis Ford Coppola, el famoso director de cine y productor, lo llevó al cine de la mano de Gary Oldman, convirtiéndose en otro clásico. Origen de Drácula de Bram Stoker. Seguro que si piensas en colmillos afilados, ajo y crucifijos, lo primero que se te venga a la cabeza es Drácula y Transilvania. Sin embargo, ¿conoces cuál es el origen de estas historias fantásticas? Lo cierto es que su autor, Bram Stoker, fue un pionero en su tiempo, llegando a trasladar una creencia popular a uno de los monstruos más universales de la ficción, el Conde Drácula. Sin embargo, su nombre y toda la cosmovisión tienen un origen histórico, el del príncipe Vlad Tepes, un sanguinario regente que era famoso por la crueldad y sadismo con el que trataba a sus enemigos. A Vlad, aparte de llamarlo el Empalador por sus prácticas, también se le apodaba Draculea, y de ahí el nombre de la ficción. Resumen de Drácula. Para hacer un resumen general de la novela, debemos comenzar desde el momento en que el abogado y experto en propiedades, Jonathan Harker, llega de viaje a Transilvania para cerrar un contrato con el conde Drácula, un misterioso hombre que vive en un castillo perdido. Sin embargo, al poco tiempo de llegar, se da cuenta de que hay algo extraño. Es un hombre completamente pálido, de grandes colmillos, que duerme en un ataúd y no se refleja en los espejos. Movido por el miedo, Harker se da cuenta de que se encuentra encerrado en el castillo, mientras el conde viaja hacia Inglaterra en busca de víctimas de las que alimentarse, con la mala suerte de que una de ellas será la prometida de Harker, Mina y su amiga Lucy. Sin embargo, toda una serie de personajes secundarios y el propio Harker, que consigue escapar con éxito del castillo, se coordinan con el Dr. Van Helsing, experto en vampiros, y consiguen darle caza. Lucy acaba convertida en vampiro y tristemente muere, pero Mina se salva y Drácula es derrotado de una vez por todas. Resumen completo de Drácula por partes. Drácula es una novela que está llena de matices y de subtramas que los creadores y seguidores que han venido detrás han sabido aprovechar muy bien, llegando a crear todo un universo alrededor. Ya te hemos hecho un resumen general, pero para poder conocer mejor esta historia, vamos a detenernos en cada una de sus partes principales, las cuales están articuladas en 27 capítulos narrados a través de epístolas. Harker llega al castillo de Drácula. La novela comienza contando cómo el abogado Jonathan Harker llega a Transilvania por un motivo laboral. Tiene que cerrar un contrato de venta en una de las propiedades de un tal conde Drácula. Para ello queda con él en su castillo. Ya al llegar descubre que las cosas son bastante raras, ya que tiene un aspecto moribundo y parece que no se refleja en los espejos. Al poco tiempo se da cuenta de que se ha convertido en un prisionero y que tanto él como sus 3 novias están tentados por su sangre. Sin embargo, todo queda en vilo porque Drácula pone rumbo a Inglaterra en barco. Lucy deja a todos sin aliento. Paralelamente conocemos a Mina, la prometida de Harker, que está preocupada porque hace mucho que no sabe nada de él. Esta viaja a ver a su amiga Lucy, la cual ha recibido varias propuestas de matrimonio. Sin embargo, al llegar se da cuenta de que su amiga tiene insomnio y se levanta por la noche. Una de esas noches la ve ir al cementerio donde una extraña sombra está a su lado. Desde ese momento comienza a ponerse muy débil y enferma. Se confirma el mayor miedo. Con el estado de Lucy, sus 3 pretendientes y el Dr. Van Helsing van en su ayuda. A pesar de que intentan hacer una transfusión de sangre, todo falla y cuando parece que muere, se escapa para cobrarse sus primeras víctimas. Los protagonistas deben darle muerte. En este mismo tiempo descubrimos que Harker ha podido escapar y se acaba casando con Mina.
Comienza la caza de Drácula. Desde este momento, Van Helsing les confirma cuál es la naturaleza de Drácula y cómo le deben dar muerte para que no siga causando más víctimas. Los hombres ponen rumbo a Transilvania y dejan fuera de peligro a Mina. Sin embargo, en medio de toda la misión, comprueba cómo Drácula se les escapa una y otra vez. El conde convierte a Mina. Ya llegando al final de la novela, Drácula consigue cumplir uno de sus deseos, convertir a Mina en una de sus súbditas. Sin embargo, Harker y el equipo llegan a tiempo para que no se la lleve. Mina consigue tener un vínculo con Drácula por la hipnosis y puede descubrir dónde está, para esta vez llevar a todo el equipo hacia él. El bien prevalece sobre la oscuridad. Finalmente, la novela termina cuando Van Helsing, Harker y los pretendientes encuentran a Drácula y consiguen darle muerte. Inmediatamente después de que el conde se desintegre en polvo, Mina comienza a mejorar. Personajes de Drácula. A pesar de la revolución que supone el género epistolar en el terror, Drácula sigue una estructura clásica en cuanto a la creación de personajes dentro del mundo literario. Es por eso que, aunque hay personajes que representan el mal, también hay protagonistas que representan los valores del bien y la realidad. A continuación vamos a comentar los personajes principales de Drácula. Drácula. Drácula es el principal protagonista y villano de esta novela. Se trata de un hombre de avanzada edad con una piel pálida y fina y unas largas uñas y colmillos. Su comportamiento es tenebroso y misterioso. Su objetivo es hacerse fuerte y alimentarse de la sangre de sus víctimas. Durante la novela tratará de poseer a la prometida de Harker, pero acabará siendo atrapado por los protagonistas. Jonathan Harker. El otro gran protagonista es Harker, el cual se dedica a escribir las cartas y diarios de la novela. Se trata de un abogado de propiedades que acude a una cita con Drácula sin saber que es una trampa. Será el primero en descubrir quién es Drácula y el encargado de liderar al grupo que salvará a su mujer y dará caza al vampiro. Mina Murray. Se trata de la prometida y posterior mujer de Harker y uno de los principales blancos de Drácula. Ella también se entera de la naturaleza del vampiro al ver a su amiga tener un extraño comportamiento, y aunque al final es víctima del mordisco de Drácula, consigue salvarse al darle muerte sus salvadores. Lucy Westenra. Se trata de una de las mejores amigas de Mina, a la que hace llamar por las propuestas de matrimonio. Lucy acaba siendo convertida por Drácula después de llegar al cementerio sonámbula y después de ser capaz de alimentarse de los niños del pueblo. Los protagonistas deben darle muerte clavándole una estaca en el corazón. Abraham Van Helsing. Es uno de los personajes secundarios más importantes, ya que es el que conoce y domina la naturaleza de los vampiros y cómo darles caza. Será el encargado de liderar la misión de rescate y de conocer la forma de matar a Drácula, el cual considera rey de los vampiros. Preguntas y respuestas de Drácula. Drácula sigue siendo hoy en día una de las novelas de terror más estudiadas. Es por eso que mucha gente tiene dudas concretas sobre su universo. Para poder satisfacer todas las curiosidades, a continuación te dejamos las principales preguntas y respuestas al respecto. ¿Cómo se narra la historia de Drácula? La forma en que está narrada la historia fue toda una revolución, ya que lejos de ser una novela convencional con narrador omnisciente, la historia se cuenta a través de las cartas y diarios de los protagonistas. Por lo tanto, se trata de una novela de terror epistolar, del género de novela gótica de la etapa del romanticismo. ¿Cómo se llama la esposa del conde Drácula? En la novela Drácula no tiene esposa, pero posteriormente para la película se creó al personaje llamado Elisabetta. ¿Cuáles son las tres novias de Drácula? Son tres mujeres que viven con Drácula en su castillo de Transilvania y que se encargan de seducir a los hombres que llegan para convertirles. En la novela no dicen sus nombres, pero posteriormente se las nombra como Mariska, Alera y Verona. ¿Cuál es el negocio que tienen Jonathan Harker y Drácula? Jonathan Harker es un corredor de propiedades y llega a Transilvania, al castillo del conde, para cerrar un contrato sobre una nueva adquisición de Drácula. ¿Dónde vivía el conde Drácula? Según la novela, vivía en el castillo de Transilvania, Rumanía. ¿Cómo se llama el castillo del conde Drácula? Se trata de un castillo real que fue la residencia del malvado Vlad Tepes. Su nombre es el Castillo de Bran. ¿Cómo era el castillo de Drácula? Se trata de una fortaleza de estilo medieval que actualmente sigue en pie y se puede visitar.
Sirvió de residencia para Vlad Tepes y se encuentra en una zona retirada de la región de Bran, en Europa del Este. ¿Por qué Transilvania es famosa por los vampiros? Precisamente esta región de Rumanía se ha hecho muy famosa dentro del género de terror porque Bram Stoker decidió inspirar allí su novela de Drácula. ¿Qué quiere decir la palabra Transilvania? Está compuesta de dos palabras procedentes del latín. Por un lado, trans, que significa más allá, y silvano, que significa bosque o naturaleza. Transilvania, por tanto, significa más allá de los bosques. ¿Cuál es el tema principal de la novela Drácula? Al ser una novela de terror, el tema principal se basa en la muerte. Por un lado, por el hecho de que Drácula sea un personaje no vivo, lo cual roza los límites de la realidad y la existencia, y por otro lado, por el hecho de que haya una amenaza en torno a los protagonistas. ¿Qué aporta Drácula a la literatura? La novela de Bram Stoker es una de las mayores representaciones de literatura de terror. Escrita a finales del XIX, Drácula representa en la literatura una ventana nueva que explorar en la que la fantasía y el miedo a lo desconocido podía convertirse en el nuevo interés del lector. ¿Por qué es interesante leer Drácula? Leer los clásicos siempre resulta una buena idea, ya que nos da las claves para entender la deriva de la literatura y para encontrar otras historias fascinantes. En este sentido, Drácula nos aporta una historia de terror fascinante, y es muy interesante ver cómo sentó las bases, tanto narrativas como creativas, de lo que sería el terror en el siglo XX. Hoy en día, en la noche de Halloween, los niños siguen coleccionando cromos de Drácula y disfrazándose de vampiros entre sus amistades, y los periódicos siguen publicando artículos sobre este fascinante y misterioso personaje. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por seguir este resumen de Drácula de Bram Stoker. Aunque si te has quedado con ganas de más, aquí más abajo en la descripción encontrarás todos los links necesarios para ampliar tu lectura, e incluso podrás adquirir el libro. Y una última cosa, si este resumen te ha sido de utilidad, por favor no dudes en puntuarnos con la máxima calificación, así permitirás que otras personas como tú lo descubran también.